Buenos días o buenas tardes, conforme a la hora en que nos están siguiendo. Bienvenidos o bienvenidas al Foro Global de Virtual Educa y esta sección que tiene el tema de sistemas de escuelas conectadas. Yo soy Antonio Teixeira, soy profesor asociado en el Departamento de Educación e Enseñanza a Distancia de la Universidad Abierta de Portugal. Yo soy un antiguo presidente de la Red Europea de Educación a Distancia en Línea, la EDEN, y un colaborador también de Virtual Educa. Bueno, es un gran placer para mí de estar aquí con vosotros y poder compartir con mis compañeros en este panel de debate sobre el tema de las escuelas conectadas. Bueno, sistemas y escuelas conectadas es el título de la sesión. Y el tema básico es la reformulación de los sistemas educativos y de los centros educativos en esta perspectiva conectada. Como sabéis, este es un tema que está muy presente. El impacto de la pandemia ha acelerado y alargado muchísimo, de un modo, digamos, casi dramático, el proceso que ya estaba en curso de transformación digital de las instituciones educativas. Bueno, pero por otro lado, también ha colocado un conjunto alargado de cuestiones nuevas, de problemas que es importante de tomar en consideración, de debatir, de analizar y de encontrar soluciones para ellos también. Por eso mismo, por la emergencia, la importancia de este tema, quizás eso explica también el gran suceso, el gran éxito, ¿no?, de este foro, que esta es ya la tercera sesión y pues está contando con mucha participación. Bueno, voy a pasar de pronto a presentar mis invitados, los compañeros en este debate. Tenemos Javier García Vieira, que es el director de Servicios Públicos, la Red.es de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. Tenemos con nosotros también a la doctora Águeda Gras Velázquez, que es la directora del Departamento de Educación Científica y la manager, la Science Program Manager de la European SchoolNet. Tenemos también Cristóbal Cobo, que es un experto senior en políticas de educación y tecnología en el Banco Mundial en Washington, y también Alicia Bañuelos, que es la rectora, representa aquí el Ministerio de Ciencia y Tecnología de San Luis, es la ministra, es la rectora de la Universidad de San Luis también, de La Punta en San Luis. La organización que tenemos para este panel es la siguiente. Empezaremos por unas presentaciones de cada uno de nuestros invitados. Y os invito desde ya a colocar vuestras cuestiones. Pueden usar para eso esa herramienta preguntas y respuestas. Y después al final de cada una de estas presentaciones tendremos una o dos preguntas, cuestiones que los ponentes van a responder. Y al final tenemos un pequeño debate sobre, este tema, ¿no?, de la conexión de los sistemas educativos, ¿no? Bueno, empezaré entonces por dar la palabra al primero ponente, que es Javier García Vieira. Como os haya dicho, el ingeniero Francisco Javier García Vieira es el director de Servicios Públicos, la Red.es, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, ¿no? Él es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y ha concluido el programa de desarrollo directivo por la IESE, Business School de la Universidad de Navarra. En su trayectoria profesional dentro del sector privado se incluyen su paso por Telefónica Investigación y Desarrollo, por Telefónica Móviles y por la startup de tecnológica Banda Ancha S.A.
Desde 2003 se encuentra vinculada al sector público dentro de la entidad pública empresarial Red.es, en la que ha venido desempeñando diversos cargos de responsabilidad relacionados con las políticas públicas de fomento de la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces, voy desde a dar la palabra a Javier. Javier nos va a hablar sobre el tema Educa en Digital. Javier. Muchas gracias, Antonio, y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de participar en el foro virtual Educa y de poder, presentar las actuaciones que estábamos llevando a cabo desde Red.es en el ámbito de la educación. Permítanme unos segundos para poner en contexto Red.es y nuestra entidad, qué funciones desempeña. Red.es se constituyó hace ya más de 15 años como una entidad pública empresarial adscrita actualmente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cuya función es promocionar e impulsar el desarrollo de la sociedad de la información en todos sus ámbitos. En los ámbitos de los servicios públicos, pero también en el ámbito de la economía privada, de la pequeña y mediana empresa, del emprendimiento. Dentro del área de servicios públicos, la educación ha jugado un papel fundamental y primordial desde el comienzo. Nosotros venimos trabajando en colaboración con las administraciones educativas en la transformación digital del sistema educativo, insisto, desde la misma constitución de la entidad en el año 2002. Lo que yo voy a compartir hoy con todos ustedes se encuentra realmente a caballo entre lo que es la situación previa a la aparición de la pandemia y la reacción posterior a la situación generada en el sistema educativo por la propia pandemia. Voy a compartir una presentación. Espero que se vea bien, en la que voy a hablar de dos programas muy importantes en esfuerzo, en alcance presupuestario y en ambición que estamos desarrollando desde Red.es. El primero es el programa Escuelas Conectadas, que afortunadamente coincide además con el lema, el título de la sesión que nos ocupa. Y el segundo es el programa Educa en Digital. Escuelas Conectadas es un programa que tiene su origen hace ya cerca de 5 años, cuando se decide poner en marcha una actuación muy ambiciosa en términos presupuestarios, ahí se pueden ver las cifras de presupuesto, un objetivo muy claro que es impulsar la mejora de la conectividad de los centros docentes, llevándola a unos niveles que realmente impidan que la conectividad sea un cuello de botella para el uso intensivo y extensivo de recursos digitales y de dispositivos en los centros. De tal manera que se trata de actuar en todos los centros sostenidos con fondos públicos y de hacerlo en una doble vertiente. En primer lugar, llevándoles banda ancha ultrarrápida, entendida tal como velocidades al menos de 100 megabits por segundo en todos los centros. Y en segundo lugar, dotar a los centros de una infraestructura de red inalámbrica que permita aprovechar esa conectividad y que en todos los rincones, en todas las aulas, en todos los espacios docentes de cada uno de los centros, los dispositivos utilizados por profesores y por alumnos pues no tengan ningún problema de conectividad y no sea este, como decía antes, el cuello de botella que dificulte o que impida el aprovechamiento de los recursos digitales en la dinámica. Ahí, hay unas cifras, más de 4 millones de alumnos beneficiados, más de 12.000 centros en los que estamos trabajando, con un presupuesto próximo a 230 millones de euros y con un nivel de avance de los trabajos, como dije antes, este programa pues, arrancó hace cerca de 5 años y se puso en marcha en colaboración con las administraciones regionales, con los gobiernos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias transferidas en materia de educación, a través de convenios de colaboración con todas ellas, amparados por un convenio marco
entre el Ministerio de Educación y nuestro ministerio. El programa se ha ido poniendo en marcha no al mismo tiempo en todas las regiones, como puede apreciarse aquí, y de hecho tenemos ya varias donde todos los trabajos están concluidos y todos los centros están disfrutando de esta banda ancha ultra rápida, por ejemplo en Galicia, en Asturias, en Murcia, en ambos archipiélagos, Canarias y Baleares. Hay otras en las que el proyecto está muy avanzado y falta muy poco para terminar, puede apreciarse ahí en Andalucía, con más de 3.200 sedes ya en servicio, que suponen más del 98% del total. Castilla-La Mancha, más de 1.000 sedes. Con Castilla-León, que ya hemos superado el 50% de la actuación, con más de 750 sedes en servicio. Y hay otras comunidades en las que el proyecto está ahora mismo arrancando o pendiente de arrancar, como son la Comunidad Valenciana o Cataluña, y otras regiones en las que los propios esfuerzos de las comunidades autónomas ya habían cubierto estos objetivos previamente y, por tanto, no están incluidos en la ecuación. Este mapa refleja cuál es la situación a día de hoy. Un punto que me gustaría destacar del programa Escuelas Conectadas es que sus objetivos iniciales y los resultados que hemos obtenido difieren bastante y afortunadamente para bien. Porque del objetivo inicial de conseguir un mínimo de 100 megabits por segundo de conectividad WAN en los centros, resulta ser, como puede verse en esta tabla, que por la técnica de licitación que hemos empleado, en la que lo que se prima es ofrecer las mejores condiciones posibles, hemos obtenido 1 gigabit por segundo o velocidades próximas a 1 gigabit por segundo en un número muy importante de centros, y en algunos casos, como en Andalucía puede verse aquí, que eran más de 3.000 centros, en la totalidad de ellos alcanzamos el gigabit por segundo, o en las Islas Baleares o prácticamente en Castilla-La Mancha, como se puede. Esto es algo para nosotros muy satisfactorio porque además nos ha permitido anticiparnos en cierta medida a las directrices de la Comisión Europea sobre la sociedad del gigabit, la Gigabit Society, según la cual, bueno, pues los centros motores de la actividad económica y social, entre los cuales se incluyen los centros educativos, pues deben aspirar a contar para el año 2025 con conectividades en el entorno del gigabit por segundo. Es decir, aquí nos estamos en buena medida anticipando a estos objetivos en lo que respecta al sistema educativo. El objetivo de Escuelas Conectadas efectivamente era eliminar el cuello de botella, eliminar el déficit de conectividad que supusiese un freno para el aprovechamiento de los recursos digitales en el centro. Educa en Digital es el programa que complementa el anterior y lo complementa asumiendo ya una conectividad con unas capacidades amplias en los centros, y se plantea, por tanto, los siguientes objetivos. Una dotación amplia de dispositivos y equipos para todo el sistema educativo, la mejora de la dotación de recursos, la mejora de la capacitación en competencia digital de los docentes, y un cuarto objetivo que supone avanzar en la educación personalizada a través de la introducción de la inteligencia. Igual que en el caso de Escuelas Conectadas, el nivel de avance del programa ya es muy amplio porque el programa ya tiene un recorrido. Educa en Digital, pues prácticamente lo acabamos de poner en marcha. El convenio marco se firmó justo antes del verano, se firmó a finales del mes de junio, y ahora estamos suscribiendo los convenios con las comunidades autónomas para que se incorporen al mismo. Vamos a suscribir convenios, de hecho tenemos ya suscrito prácticamente la mitad, y bueno, pues en lo que nos queda prácticamente del mes de noviembre o principios del mes de diciembre, confiamos en que todos los gobiernos regionales estén incorporados. Dentro de las actuaciones, la actuación de dotación de dispositivos y equipos, que hemos llamado puesto educativo en el hogar, está especialmente orientada a la situación derivada de la pandemia. Durante los meses de abril y mayo los centros estuvieron cerrados, la enseñanza se mantuvo por medios telemáticos,
y esto dio pie a que alumnos en situación de vulnerabilidad que carecen de los recursos necesarios para, desde su domicilio, poder continuar en contacto con su centro, con sus profesores y con sus compañeros, pues se viesen perjudicados. El puesto educativo en el hogar es una actuación orientada a dotar a los centros con una serie de equipamientos susceptibles de ser prestado a los alumnos en el caso de que haya que suspender de forma parcial o total la actividad presencial en los centros y volverla a llevar al plano telemático, al plano virtual. El puesto educativo en el hogar consta de un dispositivo tipo ordenador portátil o tableta, según el caso, junto con servicios de conectividad, filtrado de contenido para ser prestado a los alumnos, de manera que ellos en su casa puedan seguir la actividad docente y cuando se vuelva a la actividad presencial en los centros, pues se reintegra la dotación del centro para ser utilizado en la dinámica habitual del centro. Y esta primera actuación es en la que estamos trabajando ahora mismo desde Red.es. El resto de actuaciones, las actuaciones número 2, 3 y 4, bueno, pues se irán poniendo en marcha en los próximos meses. Como decía, este programa lo hemos arrancado muy reciente. La intención de esta primera actuación del puesto educativo en el hogar es, aplicando el presupuesto movilizado tanto por Red.es como por las comunidades autónomas, pues llegar al mayor número de puestos educativos, una cifra entre 400.000 y 500.000 en total, que nos permita resolver, junto con los esfuerzos que ya las propias comunidades autónomas han venido haciendo, el problema de los alumnos vulnerables que carecen de recursos para seguir las clases desde sus casas. El puesto educativo, bueno, como decía antes, estamos hablando de un dispositivo tipo ordenador portátil o equivalente, con la conexión a Internet móvil activa durante el curso, que podría eventualmente ser prorrogada si las necesidades lo requieren, y con unos servicios de soporte y garantía para asegurar la continuidad del servicio y de las prestaciones del puesto educativo para los. El resto de actuaciones que tenemos previstas, estamos todavía en las fases previas a la definición detallada, pero una de las que nos tiene más interesados dentro de este programa es el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial para tanto aplicaciones de asistencia a docentes, a las autoridades educativas y para facilitar la atención personalizada a los alumnos con un análisis individualizado y también agregado de su evolución. Esto es una actuación que a lo largo del año que viene la pondremos en marcha, iremos definiendo los casos de uso de la aplicación de inteligencia artificial al sistema educativo, aprovechando todos los datos, toda la información que las distintas plataformas educativas y el acceso a los recursos nos vayan generando para poder desarrollar estos modelos de educación personalizada para el alumno. Bueno, estas son las cifras del programa Educación Digital. En la primera línea estamos hablando fundamentalmente del puesto educativo en el hogar, una financiación aportada por Red.es y complementada por las comunidades autónomas para actuar en la dotación de todos estos dispositivos y servicios asociados para los alumnos. También tenemos una reserva de 6 millones de euros para las actuaciones que acabo de mencionar de inteligencia artificial y, bueno, una reserva de presupuesto para la gestión y seguimiento del programa. Y lo más importante es que este programa es susceptible de ampliar los recursos con los que cuenta mediante adendas a los convenios durante los próximos años, durante su vigencia. Porque el convenio el programa tiene una duración prevista inicial de 4 años y, como decía antes, se articula a través de convenios tanto entre el Ministerio nuestro, Asuntos Económicos de Transformación Digital y el de Educación y Formación Profesional, como después desplegándose en convenios trilaterales con las comunidades. Y estas son las dos actuaciones que ahora mismo tenemos en marcha en materia de transformación digital de la educación. Como decía, una que ya viene de más atrás, que está ya a un grado de avance muy importante, Escuela Conectada, orientada a dotar de una conectividad más que suficiente a todos los centros educativos, y Educa en Digital, que persigue como objetivo contar con todos los recursos necesarios y aprovechar esa conectividad
mediante el empleo de dispositivos, de recursos y de técnicas innovadoras como la aplicación de inteligencia artificial, y que además, en el contexto de la pandemia del COVID-19 en la que estamos, pues mediante la dotación del puesto educativo en el hogar, pues permite evitar, en cierta medida, el impacto sobre estos alumnos vulnerables de la situación en la que no pueden acudir de forma presencial. Y aquí termino reiterando mi agradecimiento a la organización por contar con nosotros en la organización del foro, y bueno, pues quedo a disposición para cualquier tipo de pregunta o consulta que se pueda plantear, y muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu valoración. Bueno, ha habido aquí varias cuestiones que se están, bueno, siendo sugeridas, ¿no?, por los participantes. Bueno, es interesante de ver que tenemos más de 250 participantes en este momento. Esto es muy interesante, ¿no? Bueno, yo a dos cosas que yo creo que es interesante quizás en este momento de comentar es que tiene a ver con, por un lado, se ha notado, bueno, el proyecto que has presentado tiene una organización muy holística, ¿no? Porque cubre todas las dimensiones, ¿no?, de la capacitación, tanto de los centros educativos como de los profesores, ¿no? En ese sentido, has notado que bueno, como consecuencia de la pandemia se ha incrementado mucho el uso de esta, bueno, de las conexiones, de la internet en los centros educativos, por un lado, y por otro, ¿cómo ves el nivel de capacitación digital de los docentes efectiva, ¿no? Porque una de las críticas que se ha hecho es que, a pesar de mucho invertimento que se ha hecho a lo largo de los años en la capacitación docente, se ha notado en el contexto de la pandemia que muchos profesores, muchos maestros no estaban preparados, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, el tema de la conectividad, entonces ese incremento ha sido tan grande como bueno, se ha registrado en otros países, y por otro lado, el tema de la capacitación. Javier. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, nosotros hacemos un seguimiento de la evolución del tráfico conforme los centros reciben, digamos, el programa Escuelas Conectadas y quedan conectados con banda ancha ultra rápida. Este tráfico venía registrando un crecimiento sostenido antes de la pandemia, mes a mes, conforme se vayan comprando nuevos centros y además conforme el uso se iba incrementando, y era una pendiente creciente muy clara. Cuando se produjo el confinamiento y los centros docentes quedaron cerrados, evidentemente el tráfico en los centros se redujo mucho. Al retomar la actividad presencial en los centros, el tráfico, por los datos que vamos teniendo desde el comienzo de este curso, no ha vuelto a estar en el nivel en el que lo dejó, sino que ha experimentado un incremento importante. Es decir, lo que sí se aprecia ahí es que a la vuelta a la actividad presencial en los centros, hemos vuelto trayendo consigo un incremento importante del tráfico, por tanto, del uso de las redes de banda ancha ultrarrápida. Hay zonas de España en las que también hay una actividad ahora mismo no 100% presencial, sino que determinados niveles educativos tienen semipresencialidad, es decir, a lo mejor alumnos van a clase un día de cada dos para reducir a la mitad el número de alumnos que simultáneamente están en el centro y, por tanto, el riesgo de contagio. Los días que no van a clase siguen las clases desde su casa. Por tanto, la conectividad del programa Escuelas Conectadas está demostrando una utilidad muy importante en este caso para permitir que estos alumnos se mantengan en contacto con el centro, y eso está teniendo un reflejo en el incremento del tráfico que estamos viendo durante el mes de septiembre y durante el mes de octubre. Eso en cuanto a la conectividad. En cuanto a la capacitación, bueno, sin duda están más autorizados los representantes del Ministerio de Educación para hablar al respecto. Lo que yo sí puedo decir es que la conectividad, la mejora de la conectividad, tiene un contenido aquí muy importante.
Porque es cierto que muchas veces los docentes, no por falta de competencias digitales, sino por malas experiencias en el uso de los recursos en el centro, debido a una conectividad deficiente, bueno, pues se veían un poco frustrados en su intento de emplear los recursos digitales. Y lo que nosotros sí tenemos por experiencia, incluso por testimonios directos, por contacto con docentes y directores de centros, es que una vez el programa Escuelas Conectadas pasa por esos centros, esas fuentes de frustración desaparecen. Y por tanto, se retoman los ánimos para realmente aprovechar los recursos digitales. No obstante, el programa Educa en Digital, en España hay 500.000 de docentes, evidentemente los perfiles son muy variados y las competencias o carencias de competencias pues existen a todos los niveles dentro de ese colectivo tan grande. Insiste, y una de las 4 líneas de actuación que pudimos hablar antes, en la mejora de la competencia digital de los docentes. Y esto tiene que venir acompañado por que el uso de los recursos digitales sea cada vez más sencillo, intuitivo y no de problemas, que es lo que venía pasando hasta ahora, por ejemplo, con la conectividad, como mencionaba antes. Y aquí las herramientas que podamos desarrollar en la aplicación de la inteligencia artificial, los dispositivos y recursos cada vez más usables, son clave para que el docente se preocupe de desarrollar su función docente con la ayuda de las herramientas digitales, pero que su trabajo no pase a ser luchar con esas herramientas. Estas herramientas realmente son sencillas, son fáciles de emplear y no le den motivo para esa frustración que mencionaba. Ok, muchas gracias, Javier. Bueno, habíamos hablado de la capacitación docente, de la creación de infraestructuras. Bueno, hay que enfocar en las prácticas, ¿no? En las prácticas docentes. Ahora pasaré a la palabra a Águeda Gras Velázquez, que es, bueno, la doctora Águeda Gras Velázquez es la directora del Departamento de Educación Científica de la Comisión Europea y la Science Program Manager de la European SchoolNet. Ella tiene la responsabilidad de supervisionar y coordinar todos los proyectos de matemáticas y ciencias en los que participa la Unión Europea. Además, está a cargo de la gestión diaria de Scientix, la Comunidad para la Educación Científica en Europa. Coordina también el trabajo de la Comisión Europea con las regiones y el grupo de trabajo de representantes de STEM, Science, Technology, Education and Mathematics, de los ministerios de educación de la Unión Europea. Águeda ha estado involucrada en más de 25 proyectos financiados por la Comisión Europea y 12 financiados con fondos privados y también forma parte del consejo asesor de varios proyectos. Bueno, es además una astrofísica, ¿no? Y entonces es una profesora con mucha experiencia. Águeda, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio. Sí, primero de todo, hay más de, decías 200 personas, ya casi llegamos a 300 personas en esta sala hoy. Y seguro que si preguntara a todas las personas que están participando hoy, sería difícil encontrar más de a lo mejor una o dos que nunca han estudiado en un aula como la que sale ahora en la pantalla. En algún momento habéis tenido un aula en la que está todo el mundo mirando hacia el profesorado, hacia el maestro, hay pocas ventanas, todos están en sus pupitres, obviamente hay más alumnos que lo que aparece aquí ahora, y si lo imaginas es como una caja, ¿no? Una clase, un aula, un colegio es como una caja cerrada donde tienes al profesor, los alumnos, los materiales, todo está ahí dentro. Obviamente ahora, como decías antes o como decía también Francisco Javier, con la pandemia las aulas se han abierto un poco. Ahora tienen los profesores enseñando a distancia. Y ahora de repente las clases son sus habitaciones, sus cocinas, sus comedores. Y tienes todas estas personas involucradas. Lo que yo quiero hablar hoy es que aunque haya eso sido por la pandemia, no tiene que ser algo solo ahora, tiene que ser siempre. Los proyectos, los que transforman la educación en Europa, son aquellos que abren esa caja, abren ese mundo a todo lo que nos rodea, que trabajan conectados y que tratan la educación a nivel de escuela, no solo individual de una clase. Lo que voy a hablaros es de cómo conectar al mundo exterior, cómo se trabaja de forma colaborativa, de cómo conectar de forma que el colegio sea el que participa en todas las actividades y un poco sobre Scientix, que es uno de los proyectos que llevamos. Me voy a concentrar bastante en ciencias, en Science, Technology, Engineering y Mathematics, porque eso es lo que yo me encargo, pero obviamente mencionaré también otras actividades que van un poco más allá de las ciencias.
Y como decía Antonio, trabajo para European Schoolnet, somos una red de ministerios de educación, tenemos 34 ministerios de educación que son básicamente los que dicen qué tipo de actividades tenemos que hacer. Trabajamos de primaria a secundaria desde los 4 años hasta los 21, dependiendo del país. Y lo hacemos a través de un número bastante elevado de iniciativas. Hablaba de conectar con el mundo real. Si veis aquí, son ejemplos donde la ciencia está ahí desde el momento que nos levantamos, desde el momento que te lavas los dientes con el cepillo eléctrico, desde que te pones un impermeable si llueve, si una persona está embarazada o si miras el cielo por la noche, si vas al mar o si piensas sobre el virus o sobre COVID o lo que sea. Todo eso es ciencia y está alrededor de nosotros siempre. Eso quiere decir que tienes que llevar esas cosas a la clase. No puede ser simplemente hablar de manera abstracta, sino para conectar unas clases tienes que conectarlos con el mundo que nos rodea. Uno de los proyectos que quería comentaros, hablar hoy, es uno sobre cómo introducir en la educación soluciones basadas en la naturaleza. Si yo os cuento sobre esta área temática científica, no es un tema que está en los currículums. Sabemos que para enseñar los profesores tienen que seguir lo que les dice sus currículums. Y si imagináis en esta biblioteca que veis ahí, todo eso es el currículum, todo lo que tiene que enseñar un maestro o los maestros en una escuela. Si yo quiero introducir un tema nuevo, imaginad un libro nuevo y lo quiero meter en esta librería, en esta biblioteca, tengo que sacar otro, porque no cabe más. O incluso si solo queremos añadir un párrafo o un capítulo a un libro, quiere decir que el libro es más grande, no va a caber en la biblioteca, vamos a tener que sacar otro capítulo. Ahora, el trabajo de meter nuevos libros, sacarlos, cortarlos, eso depende de los ministerios de educación y eso requiere tiempo, porque no solo, oh, qué bonito, vamos a introducir temas nuevos que estén conectados con el mundo real, tenemos que ver, vale, entonces tenemos que quitar algo. Entonces, ¿cómo metemos temas nuevos? ¿Cómo metemos la vida real ahora mismo en educación? Y lo hacemos mediante, lo llamamos guías o lecciones de aprendizaje, formas de introducir temas extras que aumentan, que hacen la clase un poco mejor sin tocar el currículum. Entonces, en este proyecto lo que hemos hecho es crear escenarios de aprendizaje que tocan el tema de recursos de soluciones basadas en la naturaleza en las clases, que conectan con reducción de riesgos, con cómo usar o cómo manejar el agua, o cómo se trata o cómo hablar de espacios verdes, de manera que aumenten, que mejoran la clase sin modificar la clase en sí. Estos escenarios los hemos publicado ya hace la semana pasada, de hecho, 14 de ellos y el número 15 saldrá en unos días. Y la idea es que todos son, primero, modulares, porque la educación que te vas a enseñar, no solo la diferencia que hay entre Perú o Portugal, también hay entre Cataluña y Andalucía. Entonces son modulares, son adaptables, puedes aumentarlas, puedes reducirlas, puedes usarlas en clases de física, las puedes usar en clases de matemáticas, las puedes usar en clases de lengua. Las puedes expandir, son interdisciplinares, colaborativas, de manera que no son simplemente hacia el profesorado y están conectados con la vida real. Eso es un ejemplo de cómo aumentar o cómo conectar las clases con la vida real. Pero como obviamente estábamos hablando de interdisciplinar, porque si miras el horario de una clase o de un colegio, es muy lineal. Te vas a tener clase de idioma, luego tienes matemáticas, luego tienes física, luego educación física, luego, no sé, literatura. Obviamente, necesitas una estructura para ir siguiendo las clases, pero eso no quiere decir que no puedes hacer clases interdisciplinares. Para hacer eso, lo que tienes que hacer es buscar formas de que el tema sea lo que va variando y se va moviendo de clase en clase. Entonces, otro ejemplo de proyecto que quería compartir es el STEAMing, donde estamos mirando cómo crear un marco de referencia para educación interdisciplinar. Y ese marco en el que estamos trabajando va a incluir ejemplos de escenarios de aprendizaje que se pueden usar en clase, va a haber formación de profesorado, va a haber una red de profesores que van a trabajar juntos en crearlo y de hecho
ya tenemos 11 ejemplos de cómo enseñar de una manera interdisciplinar, donde el tema es el que va en la clase de físicas, luego se llevan en matemáticas y lo discuten desde un punto de vista, un ángulo diferente, luego se va a la clase de inglés o se va a cualquier otra clase y también se trata el tema. Y de hecho ya estamos en la formación del profesorado, en cómo ayudar al profesorado a utilizar estas herramientas, y estamos en estos momentos, ya estamos en la semana 3 o la 4, de un curso online de cómo enseñar de manera integrada. Tenemos un curso para profesores de primaria y otro para secundaria, totalmente abierto y abiertos a profesorados de todo el mundo. Y hay alrededor de unos 2000 profesores en cada uno de estos cursos siguiéndolo y participando en estas actividades. Hablaba de la formación de profesorados, es algo que se tiene que hacer de manera continua y no se puede hacer simplemente una vez, o como decíais antes, Antonio y Francisco Javier, sobre la importancia de formar al profesorado de una manera continua, de manera que no es de repente hay que ponerse al día. Entonces, por ejemplo, en la European Schoolnet Academy ahí tenemos cursos que miran diferentes temas en los que cualquier profesor del mundo puede conectarse y participar. Obviamente hemos hablado mucho del profesor, pero también está la escuela como un conjunto. Y, o sea, no es un profesor de manera individual. Y una de las iniciativas que tenemos es el STEM School Label, donde vemos cómo un colegio completo puede tener esa etiqueta o esa calificación de STEM School, que es un colegio que ya tiene una estrategia de cómo mejorar las ciencias, la educación de las ciencias. Y todo está basado en 21 criterios que debe de conseguir un colegio para considerarse un STEM School, un colegio de ciencias. Si miráis esta página, si veis todos los elementos, una de las cosas que siempre me ha parecido bastante curiosa es que si quito la palabra STEM, todavía es válido para cualquier tipo de colegio. Es simplemente un colegio que, si tiene buenos profesores, si tiene infraestructura, si tiene las conexiones, es un colegio avanzado, un colegio bien conectado. En el caso de ciencias, en esta plataforma lo que hacen los colegios es decir, bueno, esto es cómo estamos haciendo las diferentes actividades dependiendo del criterio y dependiendo del nivel que está, se les da una etiqueta. Pero lo importante no es la etiqueta, lo importante es que se les explica o se les ayuda al colegio a avanzar. Es decir, vale, pues eres fuerte, o sea, sabes hacer esto y esto, entonces te recomendamos estos recursos o estos proyectos o esta formación para tus profesores para avanzar al siguiente nivel y para ayudar a tus profesores y a trabajar juntos y a mejorar la educación. En estos momentos hay 1.500 colegios, entre los cuales 339 ya son colegios competentes en STEM y tenemos 6 que han llegado al nivel de proficient. Tenéis la página y como lo preguntaban en el chat antes, sí, las transferencias se pueden compartir sin ningún problema, o sea, cualquiera que quiera acceso se puede dar. Y quería enseñaros una página más porque os he enseñado 3 proyectos, hay centenares. Si veis en esta página, esos son logos de proyectos financiados por dinero público en Europa, eso quiere decir que todos los que viven en Europa han pagado por ellos. Y la mayoría de las veces, solo la gente que ha estado involucrada en esos proyectos sabe que existen. Entonces es muy importante asegurarse de que esos materiales no desaparecen. Y de hace 10 años salió Scientix, que es por la educación de las ciencias, que lleva 10 años asegurándose de recolectar, de coger todo lo que se crea en educación de las ciencias, principalmente en Europa, pero no únicamente, en un sitio, una plataforma que ayuda a que esa información pase de un país a otro. Porque al fin y al cabo, los problemas que tienen en educación en Finlandia son los mismos que tienen en Perú, y seguro que tengo gente del público que está diciendo, en serio, os lo prometo, los problemas que hay en Colombia son los mismos que tienen en Irlanda, los que tienen en Estados Unidos son los mismos que hay en Dinamarca o en Italia. A través de formación de profesorado, a través de webinars como hoy, donde se ayuda a la comunicación, al intercambio de experiencias, a través de cooperación, es la única manera que nos aseguramos de que todos los colegios, todas las escuelas en el mundo ayuden a transformar la educación. Y finalmente, si quieres ir más allá de las ciencias, obviamente está eTwinning, que es una plataforma de la Comisión Europea, donde ya conectas colegio y colegio y pueden trabajar directamente. Y con eso
mientras consigamos que las cajas o nuestras escuelas no sean cajas cerradas, sino sean cajas abiertas, conectadas al mundo exterior, nos aseguramos de transformar la educación no solo en Europa, sino en el mundo entero. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Águeda. Bueno, hay aquí varias preguntas, ¿no? Varias cuestiones, pero yo creo que los elementos que han más impactado, ¿no? Tiene que ver un poquito con esta noción de red, ¿no? Del trabajo en red tanto de los maestros, los profesores, como también de los alumnos, ¿no? En ese sentido, una de las preguntas que yo creo que es interesante que podrías dar alguna idea es cómo esta idea de conexión con las experiencias de vida, de qué modo es efectivo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que tienes, bueno, de este tipo de experiencias? Y por otro lado, ¿cómo crees que se puede mantener la motivación de los niños y adolescentes durante este proceso de aprendizaje? Una de las experiencias que hemos visto en la que se demuestra la eficacia es con los materiales conectados con soluciones basadas en la naturaleza. En el momento que el tema está conectado con la vida real, no es abstracto, muchísimos alumnos de repente se conectan. Y los profesores que hemos tenido, y teníamos 57 profesores, han probado con más de 1000 alumnos estos materiales, y el hecho que el tema estaba tan conectado con la vida real es lo que mantuvo a los estudiantes. No solo eso, sino que los alumnos decían, queremos más. Y es una de las pocas veces que los profesores se han dado cuenta, uy, son ellos los que me están pidiendo más. O sea, y luego decías cómo asegurarse de mantener el entusiasmo, la motivación. De eso a nivel personal, no solo son los alumnos, es el profesorado, cómo mantener el entusiasmo y la motivación de un profesor. No es lo mismo un profesor que entra en clase, un maestro que entra en clase y dice, bueno, vamos a aprender sobre esto, a un profesor con energía y con interés también en el tema. Y cuando tienen tantísimo trabajo y tantísima responsabilidad. Y ahí es donde digo, conectarse, nunca trabajar solo. Porque es conectando y hablando con profesores de otros países, es cuando te das cuenta primero que no estás solo y que los problemas que tienes son muy parecidos y que puedes ayudarte unos a otros. Por tanto, ambos en sí ayudan a que esa motivación continúe y esté vigente todo el rato. Ok, muchas gracias, Águeda. Bueno, como estamos un poquito acelerados con el tiempo, voy a pasar entonces a la próxima presentación, que es de Cristóbal Cobo. Bueno, ya que estamos en el tema de la conexión, seguimos para el debate sobre la escuela conectada como tema, ¿no? El doctor Cristóbal Cobo es un experto senior en políticas de educación y tecnología del Banco Mundial, con enfoque en el uso adecuado y efectivo de las nuevas tecnologías en educación. Antes de unirse al Banco Mundial, precisamente, el doctor Cobo se desempeñó como director fundador del Centro de Investigación de la Fundación Ceibal en Uruguay, y en particular liderando iniciativas para aprender de uno de los ejemplos más notables del mundo, como sabéis, en el uso de tecnologías educativas a escala en todo un sistema educativo. Antes del doctor Cobo pasó 5 años también como investigador asociado al Oxford Internet Institute, a la Universidad de Oxford, y tiene, bueno, mucha experiencia, un conjunto muy amplio de actividades conectadas con este tema, ¿no? Bueno, Cristóbal, ¿quieres empezar? Tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a través tuyo al equipo organizador. Agradecer a las más de 300 personas que nos están acompañando. Me encanta que nos acompañen aunque estemos desparramados por todo el planeta. Me parece que eso habla mucho de la conexión que nos explicaba Ágata. Vamos a hablar ahora de escuelas conectadas, escuelas desconectadas, escuelas interconectadas, porque yo creo que, y para eso pongo la fotografía de un estudiante encaramado arriba de un árbol, tratando de encontrar conectividad para poder acceder a las tareas y comunicarse a otros. Porque yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia las fortalezas y las debilidades de nuestros sistemas educativos. Y antes de entrar en el tema central, quería contarles que mientras preparaba esta presentación yo decía, Virtual Educa siempre habla de futuro, siempre nos habla del mundo que viene. Entonces se me ocurrió
buscar qué estaba discutiendo Virtual Educa sobre el futuro en el 2010. Es decir, el presente es el futuro de entonces. Y entonces quise escuchar las conferencias de aquella época y hablaban de una insatisfacción por el modelo educativo existente, algo que a algunos les sonará familiar, porque no dialogaba bien con la sociedad del conocimiento. Se hablaba del futuro de la educación, donde había que transitar de la cobertura a la calidad, algo que a muchos les sonará familiar, y por sobre todo se planteaba un enorme entusiasmo en cuanto a las oportunidades de la tecnología como una transformación disruptora de las mejoras en los sistemas. Ahora, obviamente en esa época la tecnología de moda era BlackBerry y la web 2.0, pero la promesa de una disrupción era gigantesca. La promesa, la expectativa. Entonces después se me ocurrió ver cómo ha cambiado no solamente los debates, sino cómo ha cambiado, cuál ha sido el desarrollo tecnológico en ese mismo periodo. Y entonces se me ocurrió ver cómo ha evolucionado la compañía de robots de Boston Dynamics en Boston, ahora que hablamos de STEM, y les quiero mostrar en 30 segundos cómo han cambiado los robots en solamente 10 años. No sé si alcanzan a ver el video. A la izquierda vemos uno de los primeros prototipos, un robot que camina de manera un poco como un pato, y a la derecha vemos cómo han evolucionado los robots en el mismo periodo con una capacidad y una soltura que yo envidio. Quisiera estar en una pista de baile bailando con un robot así porque realmente tienen un talento gigantesco. Pero esto nos habla de la enorme brecha que existe entre la velocidad de aceleramiento tecnológico y los cambios tecnológicos que no necesariamente van al mismo ritmo. Mucho más claramente sería decir que el cambio tecnológico nos supera con creces. Pero yo creo que aquí la carrera no es en cuanto a alcanzar la tecnología, sino que utilizar la tecnología de una manera en que podamos aprovecharla para dar más oportunidades a más personas. Pero esto no es tan sencillo porque, como vamos a ver, no es solamente un cambio tecnológico. Plutarco nos decía ya en el Imperio Romano que el cerebro no es un vaso por llenar, sino es una lámpara por encender significado. Una frase bellísima, pero podemos ver en la última mitad del siglo, entre el siglo XX y el siglo actual, que el uso de la tecnología parece más centrado en esto de un vaso por llenar, ¿no? Es decir, en los 70 los docentes le decían a los estudiantes, les voy a dictar mis apuntes, en los 90 les dice, les voy a dar la fotocopia de mis apuntes, en el 2010 les voy a dar un PowerPoint con mis apuntes, y en el 2019, 2020 les voy a compartir mis apuntes en un Drive. Es decir, en alguna medida muchas veces hemos subutilizado las tecnologías solamente como un mecanismo de entrega de contenidos, y a veces, hay que decirlo, la tecnología parece más una solución buscando un problema que realmente una plataforma que pueda realmente transformar la educación, y es quizás por eso que estos discursos se mantienen a lo largo de las décadas, ¿no? Justin Reich, profesor del MIT, plantea en un recientemente publicado libro que se llama Failure to Disrupt, 3 mitos de la educación, de la tecnología en la educación. El primer mito es que la tecnología disrumpirá las estructuras de desigualdad. El segundo es que la tecnología libre y abierta democratizará la educación. Y el tercero es que las brechas digitales se pueden ampliar, las brechas digitales se pueden cerrar ampliando el acceso. Pero la verdad es que la evidencia nos ha mostrado, plantea el autor, que las tecnologías perpetúan los sistemas y las estructuras existentes y no necesariamente las transforman. En segundo lugar, cada nueva tecnología abre nuevos horizontes que expanden, no necesariamente reducen, las diferencias. Y en tercer lugar, las expresiones de exclusión social y cultural son mucho más estructurales que la brecha digital. ¿Significa esto que no tenemos que reducir la brecha digital? Por supuesto que no. Hay que trabajar sobre ella, pero es fundamental tener una visión mucho más transversal de cuáles son las exclusiones que están atrás. Hablábamos del cambio tecnológico. La ciencia ficción nos decía ya en los 80, en la película famosa de Blade Runner, que en el año 2019, en noviembre del 2019, los vehículos iban a estar volando, las ciudades iban a parecer tremendamente futuristas, y yo no sé ustedes, pero a mí no me tocó ver eso. Sin embargo, en noviembre del 2019, la realidad empezaba a mostrarnos una cosa que parecía muy extraña. En China, una plaga, una pseudoneumonía estaba generando un poco de atención en algunos casos muy puntuales, y así lo muestra esta noticia de la misma época en el Wall Street Journal. Y esta noticia, que ustedes muy bien saben, evolucionó en una pandemia
brutal, que fue un transformador sustantivo de la discusión en la que nos encontramos ahora, puso en jaque algo que ya nos preocupaba mucho desde el Banco Mundial, que es lo que nosotros llamamos la pobreza de aprendizaje, es decir, más del 50% de los niños en países de ingresos bajos y medios no pueden leer ni comprender un texto simple a los 10 años, más de la mitad. Sin embargo, esos números empiezan a complicarse aún más producto de la pandemia, es decir, la pandemia nos muestra que esta situación se agudiza producto de las inequidades preexistentes. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora en estos últimos 7, 8 meses? En primer lugar, que una enorme cantidad de países, más de 130 países, han implementado estrategias de enseñanza remota. Muchas de ellas son multicanales, pero evidentemente los países de renta alta ponen un fuerte énfasis en mejoras centradas en Internet, y el resto de los países de renta media y baja, su solución está mucho más centrada en una asistencia a través de otros canales no tan digitales como la radio o la televisión. Pero estas gráficas que están a la derecha, que son muy recientes, son de octubre, son los estudios publicados por UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial en 149 países, nos muestran una situación bastante seria. En primer lugar, serias asimetrías en cuanto a la oferta, una asimetría en cuanto al acceso a las plataformas y también en cuanto a lo pedagógico. Los paquetes de ayuda son mucho más claros en los países de renta alta y son mucho más escasos en los países de baja renta. Ahora, en cuanto a las medidas, la situación es bastante parecida. Hay una existencia de mejoras en la conectividad, principalmente para aquellos países que cuentan con infraestructura, y aquellos países que están en situación vulnerable están en una situación bastante más rezagada. Y lo mismo ocurre en cuanto a acceso a contenidos con dispositivos móviles y en cuanto al subsidio al acceso a Internet. Es una ironía, porque los países que tienen menos conectividad son los que cuentan con menos mecanismos de acceso y subsidio. Esto es lo que algunos colegas míos llaman la paradoja del aprendizaje remoto, que es decir, brindar soluciones digitales a quienes carecen de los medios para utilizarlas. Muchos de los que nos están acompañando hoy día están en América Latina y saben muy bien que Internet no es la única solución y que esta pandemia ha puesto muy en evidencia la importante necesidad de atender a una estrategia más multicanal. Hemos aprendido que Internet no es una solución mágica y que hoy día es más relevante hacer que Internet dialogue de manera articulada y estratégica con otros tipos de soluciones en otros canales. Ahora, cuando pensamos en los apoyos que han recibido los docentes, la verdad es que vemos las mismas asimetrías, lamentablemente. Asimetría entre los países de renta baja y alta, en cuanto a las instrucciones para aprender a enseñar remotamente, en cuanto al acceso a contenidos para la enseñanza remota, y en cuanto a la provisión de dispositivos y conectividad. Es decir, se repite de manera sistemática que los países que entraron de manera más vulnerable a la pandemia, hoy día están en una situación de mayor adversidad. Entonces, esto tiene que llevarnos a ser más creativos. Y fundamentalmente hay que avanzar en todo lo que nos explicaba Francisco Javier en cuanto a aumentar la infraestructura de conectividad. Pero mientras eso ocurre en los países de renta baja, hay que buscar mecanismos que puedan suplir este déficit. Y por ejemplo, investigaciones muy recientes de las últimas semanas nos muestran que una llamada telefónica y un mensaje de texto pueden incrementar los niveles de efectividad a los procesos de aprendizaje que simplemente poner los contenidos disponibles a través de Internet, a través de la radio, a través de la televisión. Es decir, el acompañamiento remoto puede ayudarnos a mejorar el aprendizaje. Y en esta ecuación, los padres juegan un papel fundamental y quizás es una de las buenas lecciones aprendidas que hemos tomado de esta pandemia. Es decir, tenemos que aprender que en entornos de inequidad es fundamental ajustar las expectativas y que es fundamental comprender que hay una falsa equivalencia entre un aprendizaje presencial y un aprendizaje remoto. Hay que hacer los ajustes en cuanto a los tiempos, la cantidad de contenidos y las pedagogías. En segundo lugar, aquellos lugares donde existe acceso a conectividad, no hay que abusar de la sincronía, puesto que la sincronía va de manera inversa con la atención. Mientras más tiempo en exposición sincrónica, menos la atención. En tercer lugar, no todos aprendemos de la misma manera y por lo tanto es fundamental implementar estrategias remediales para aquellos que pueden tener mayor nivel de rezago. Y por último, entender que se abren oportunidades de innovación. Hoy día la pandemia está pegando muy fuerte a muchos, pero también está siendo una oportunidad innegable de innovación. Pero también es cierto que nuestros problemas requieren nuevos enfoques. Si no, el gran riesgo es tratar de resolver los problemas con las mismas herramientas que lo causaron. Es decir, podemos llegar a replicar y amplificar las inequidades que existían antes de la pandemia.
hemos hablado bastante de la brecha digital. Hay una primera brecha que es la que se lleva hablando hace 20 años, que es la brecha de acceso a dispositivos y acceso a conectividad. Hay una segunda brecha que no se transforma de manera tan acelerada, como es la brecha de habilidades digitales y habilidades de una pedagogía digital. Y después tenemos otras brechas que son mucho más estructurales. La brecha del cambio cognitivo, de entender cómo funcionan los contenidos en espacios de interconexión, de contaminación cruzada, de contagio en el buen sentido, y la brecha de las estructuras. ¿Cuánto le cuesta a los sistemas educativos poder hacer el cambio? ¿Podremos aprender las lecciones de esta pandemia? Yo creo que son algunas de las preguntas. Hemos aprendido algunas cosas que es bueno tener en el tintero. En primer lugar, es fundamental consolidar las capacidades institucionales, aprender de este momento de experimentación, colaborar con otros centros y buscar qué otras cosas podemos hacer de manera distinta. En segundo lugar, la multicanalidad y la flexibilidad nos van a permitir poder buscar soluciones que sean adaptables a distintos contextos. Y de la misma manera, esto nos ha puesto en evidencia cuán importante es la interacción entre un docente y un alumno, y aunque sean interacciones que sean a través de la llamada telefónica, es fundamental que eso esté dentro de los protocolos pedagógicos de manera regular. Y por último, estamos navegando sobre territorios no necesariamente conocidos y por lo tanto una efectividad se va a lograr cuando estamos permanentemente monitoreando y resolviendo problemas que no sabíamos que teníamos. Desde el Banco Mundial planteamos que hay 5 principios que nos pueden ayudar a navegar en estos tiempos difíciles. Primero, preguntarse por qué. Porque hay que tener un propósito claro, holístico, pero también hay que tener en la visión del horizonte un cambio en la estructura del sistema educativo. En segundo lugar, es fundamental diseñar soluciones que sean escalables, que pongan el eje en la equidad y que puedan ser sostenibles para beneficiar a un amplio segmento y no solamente a un grupo privilegiado o a un grupo que solamente se encuentra en los sectores urbanos. En tercer lugar, buscar mecanismos para apoyar a los docentes. Estas soluciones no van a tener éxito si no ponen en el centro al docente y la mejora en los procesos de enseñanza, donde el docente juega un papel fundamental. En cuarto lugar, el Estado habrá de dialogar con otros actores. Muchos actores tienen distintas soluciones y si solamente trabajamos con nosotros, vamos a ignorar los puntos ciegos que tenemos en nuestro espejo retrovisor. Y por último, utilizar los datos. Los datos es una buena manera de identificar lo que funciona, lo que no funciona, y permitir que los sistemas educativos también sean organizaciones que aprenden. Ya para ir terminando, quiero plantear que, como plantea Miguel Brechner, una de las personas que más sabe sobre este tema en América Latina, para avanzar en estos temas hay que pensar en un ecosistema digital que atienda 6 ejes: nuevas pedagogías, formación permanente de docentes, acceso a dispositivos, conectividad estable, plataformas y un diseño institucional diferente para no seguir haciendo más de lo mismo. Quiero terminar diciendo que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que podemos hacer las cosas de maneras diferentes, pero también hemos aprendido que la escuela, en su visión más tradicional, sigue siendo una tecnología irreemplazable para el desarrollo de habilidades sociales, para la construcción de vínculos, para el desarrollo de experiencias formativas y también para adquirir valores. Y con eso agradezco el espacio y abrimos el tiempo para preguntas y respuestas. Antonio. Muchas gracias, Cristóbal. Más una presentación brillante, ¿no? Como siempre. Bueno, hay un montón de preguntas, ¿no? De cuestiones que los compañeros ya han colocado, ¿no? Y déjame empezar por indicar que ya somos 400, ¿no? Participantes, lo que es de un gran éxito, ¿no? Bueno, yo creo que hay aquí una pregunta que es muy interesante que te colocaban. Bueno, te voy a leer cómo está aquí, ¿no? Cristóbal, empregnas motivación. Es lo que necesitamos. Es cierto lo que dices, pero primero los docentes tienen que capacitarse, ellos tienen que perder el miedo con la tecnología. Yo lo he visto en mi contexto. Bueno, yo creo que aquí es algo que es común a muchos contextos, ¿no? Y que tiene a ver con el compartir de responsabilidades, ¿no? En este contexto, ¿a quién más o menos se debe pedir lo que, ¿no? Claro, ya lo has planteado, los gobiernos nacionales tienen responsabilidades, las organizaciones internacionales tienen responsabilidades, el liderazgo institucional tiene
responsabilidades los profesores, los maestros también, y los estudiantes también, ¿no? Las comunidades. ¿Cómo en ese sentido, cómo distribuirías estas responsabilidades? Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Me encantan tus preguntas porque siempre son difíciles de responder. En primer lugar, plantear que vamos a hablar de los docentes. Aquí estamos hablando de un pool bastante abierto de habilidades. Estamos a las habilidades técnicas y también las habilidades de transformar la pedagogía. Si solamente desarrollamos habilidades técnicas, la verdad es que no necesariamente vamos a poder navegar en estos contextos de manera propia. En segundo lugar, plantear que cuando hablamos de los docentes, no todos los docentes actúan de la misma manera, no todos tienen las mismas habilidades y tienen los mismos procesos de apertura. Dentro de la comunidad docente tenemos profesores muy entusiastas y profesores muy reacios. Y en eso hay una enorme oportunidad porque podemos generar comunidades de aprendizaje en la propia cuerpo docente. En tercer lugar, plantear que lo que hemos visto en la pandemia es que empiezan a surgir otros roles. Por ejemplo, un segundo tutor remoto, un asistente o un coach que puede enriquecer la tarea del docente. Por ejemplo, en Inglaterra se hizo un paquete de 300 millones de libras para ofrecer tutorías de apoyo a aquellos estudiantes de bajos ingresos. Es decir, se están diversificando los roles docentes, se abren nuevos perfiles y yo creo que si bien las capacitaciones son importantes, hay que buscar que esto sea como una alimentación saludable. Hay que hacerlo de manera regular. Una sola vez no nos sirve. Y en segundo lugar, con respecto a la segunda pregunta, yo creo que la pandemia ha sido, como yo decía, una oportunidad de nuevas innovaciones, pero también ha sido una bofetada en el rostro en términos de hay problemas que no hemos resuelto por mucho tiempo y tenemos que buscar maneras de atenderlas. Y aquí no nos sirve un dedo acusador a una administración o a una empresa o a una plataforma de conectividad, sino que todos tenemos que pensar en qué rol tenemos que adoptar. Y yo creo que antes de correr a diseñar soluciones, creo que hay que hacer una reflexión de cómo vamos a hacer las cosas de una manera distinta para no replicar las fórmulas de antes que evidentemente no funcionaron, porque no sabemos cuántas COVID nos va a tocar en la vida, pero sabemos que esta no va a ser la última, y entonces hay que buscar maneras de aprender de nuestros errores. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Y ahora bueno, continuando, a continuación de esta secuencia, ¿no? Hace mucho sentido que vamos a escuchar a Alicia, ¿no? Porque Alicia va a presentar un ejemplo concreto de cómo en un contexto determinado todo esto hace sentido, ¿no? Bueno, Alicia Bañuelos, la profesora Alicia Bañuelos es ministra de Ciencias y Tecnología de San Luis, en Argentina, y rectora de la Universidad de La Punta. Ella ha empezado su carrera profesional como investigadora en el Laboratorio de Física del Plasma de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ha dirigido un grupo de investigación sobre el uso de computadoras en las escuelas primarias. También ha tenido a su cargo la informática de la Ciudad de Buenos Aires y fue gerente de sistemas de obras sanitarias de la Nación. En 89, trabajando para la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, ha contribuido al desarrollo de Internet en Argentina y ha dirigido el proyecto de informatización del Ministerio de Economía de la Nación y ha construido el primer sitio web del país. En el ámbito privado ha también creado una empresa de software que después ha sido vendida con mucho éxito al Bank of America. Bueno, un montón de otras cosas. Alicia va a presentarnos entonces una visión integrada de todas estas dimensiones en un ejemplo muy concreto, el estado digital de San Luis. Alicia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, es un honor estar acá y compartir una vez más estas interesantes conferencias que se dan siempre en Virtual Educa todos los años. San Luis es una provincia muy digital, tiene 76.000 kilómetros cuadrados, 500.000 habitantes. Es una provincia que hace más de 20 años viene trabajando en conseguir que toda su población esté incluida digitalmente. La conectividad es gratuita, está reconocida en la Constitución provincial. El derecho a la inclusión digital es un derecho de cuarta generación. Y hemos venido durante muchos años dándole conectividad a todas las escuelas y a todas las personas. Hoy San Luis tiene el 95% de sus hogares conectados,
tiene antenas en todo el territorio para que desde los hogares puedan conectarse, tiene un tendido de fibra óptica de 4.500 kilómetros, una velocidad promedio de carga y descarga de 25 megabits. Durante los últimos años, 4 años, se han entregado 165.000 dispositivos, esto es tabletas y computadoras, para niños, para docentes, para médicos, para policías, de tal manera que podemos asegurar hoy que prácticamente en cada hogar de San Luis hay un dispositivo entregado por el gobierno. Todas las escuelas, todos los hospitales y todas las comisarías están conectados a nuestra red de fibra óptica, es decir, todos tienen 1000 megabits por segundo. Esto obviamente ha sido una cosa muy buena antes de la pandemia, porque en las escuelas la conectividad era suficiente, así como en los hospitales y en las comisarías. La pandemia vino a poner el énfasis en otro lugar. Ahora, la conectividad no tenía que estar en las 568 escuelas, sino tenía que estar en la casa de los niños, que por supuesto están conectados, porque el 95% de los hogares tiene conectividad gratuita, porque así lo establece nuestra Constitución, pero tuvimos que cambiar rápidamente a organizar una manera de que los docentes pudieran enseñar virtualmente desde sus hogares. Y así utilizamos una plataforma, la de Google, que fue la más rápida que pudimos implementar, y definimos 53.000, casi 54.000 aulas virtuales para que los docentes comenzaran en el mes de marzo a dar las clases como solían darlas. El 97% de los docentes de San Luis o están usando normalmente la plataforma para dirigirse a sus alumnos, y hemos agregado contenidos para todas las materias del secundario y todos los años que hemos contratado para que los docentes tuvieran un repositorio de contenidos que pudieran tener un buen diseño digital, y esto les resultará atractivo a los alumnos. En la primaria, durante muchos años nosotros hemos venido elaborando plataformas en lectura, en ciencias, en matemáticas, que fueron incluidas dentro de Classroom, de manera que los docentes tuvieran una ejercitación, materias donde los niños podían ejercitarse sobre estos temas y ellos pudieran ver el resultado de esta ejercitación. Obviamente la pandemia, a pesar de que San Luis es una provincia muy digital y que nuestros docentes ya habían tenido prácticas y cursos para poder usar las tecnologías, la pandemia puso en extremo esta situación. Y los docentes tuvieron que aprender ahora no solo a utilizar la tecnología, que ya la sabían utilizar, sino tuvieron que aprender cómo se enseña a distancia, que es totalmente diferente a cómo se enseña de una manera presencial. Entonces, ni bien empezó la pandemia, ni bien pudimos poner las aulas en línea, rápidamente pudimos dar cursos para todos los docentes, donde el objetivo era el aprendizaje de la enseñanza a distancia. Los docentes, podemos decir que esta pandemia también vino a demostrar que algunos preconceptos estaban mal, que no era cierto que los docentes no querían cambiar, que también era muy cierto que los currículos escolares están llenos de temas que no son esenciales y que en realidad distraen sobre los puntos importantes que tienen que tener el aprendizaje tanto en primaria como en secundaria. Este éxito en los cursos, que fue mucho mejor que en cualquier época fuera de la pandemia, muestra que en realidad, dada la necesidad, los docentes se quisieron ajustar efectivamente al momento que les estaba tocando vivir. El porcentaje de participación de los alumnos en las clases virtuales ha sido excelente. Esto es, si ustedes pueden ver la gráfica, las 3 primeras de abajo se refieren al nivel inicial, el segundo a secundaria, primaria y el tercero a primaria. Si tomamos desde 4º grado de primaria, es decir, cuando los niños ya deberían saber leer, hasta el 7º año de secundaria para las escuelas técnicas, la participación en las clases virtuales de los alumnos alcanza el 80%. Esto no quiere decir que no tenemos muchísimas cosas que mejorar. Esto viene a decir que cuando se tiene conectividad
y se enseñaron las herramientas necesarias para dar una formación a distancia y los docentes colaboran, los niños interesados en un contenido que se presenta de una manera acorde con la actualidad participan activamente. Esto nos llevó, obviamente, a otras situaciones. Nosotros veníamos desde la Universidad de La Punta con mucha experiencia sobre clases a distancia. Hace ya un par de años, la ULP se transformó en una universidad virtual, es decir, sus carreras han pasado a ser virtuales, y esto lo hemos hecho a través de convenios con otras universidades, eligiendo carreras que ya estaban virtualizadas. Hoy tenemos 35.000 alumnos en lugares muy distantes, en parajes donde hay muy pocas casas siquiera, y esto es porque la conectividad es gratuita, en todo hogar en promedio hay un dispositivo entregado por el gobierno, y si bien estas carreras el gobierno de San Luis tiene que pagarlas, la Universidad de La Punta se lo tiene que pagar a las universidades que contrata, para los estudiantes es gratuita. De estas carreras universitarias, el 70% son mujeres. Esto habla de disminuir esta brecha de género. Y por otro lado, algo que nos hace sentir muy orgullosos es que cuando estos alumnos se reciban, el 95% de ellos van a ser la primera generación de estudiantes universitarios en sus familias. Habla de un cambio que se está dando no solo en la ciudad de San Luis o en la ciudad de Villa Mercedes, las dos ciudades más populosas, sino se está dando en todos los parajes y pequeños pueblitos en el interior, donde nuestros alumnos asisten continuamente de forma regular a estas carreras. Nosotros podemos decir que en casi todas las cosas que estamos haciendo tenemos una gran participación de las mujeres. Y esto se debe a que, bueno, la conectividad permite que muchas mujeres que hayan dejado de estudiar por diferentes motivos, vuelven a estudiar cuando las condiciones están dadas, como poder seguir una carrera en forma virtual y tener la conectividad, los dispositivos y la formación, que son en definitiva los tres pilares de la inclusión digital. Desde el año 2007 estamos implementando un plan que se llamó en su principio Programadores 3.0, ahora se llama Programadores 4.0, con la idea de que San Luis prepare a sus niños, a sus jóvenes y a sus adultos en aprender tecnología para construir tecnología. Y es así que para primaria tenemos 1.700 estudiantes aprendiendo a programar, para secundaria 1.800 y 22.000 personas aprendiendo a programar, los que son mayores de 18 años. Esto nos llevó el año pasado a construir una maqueta. Nosotros pensamos que es importante que toda la comunidad aprenda a programar, porque los trabajos van a tener, cada vez la tecnología está más presente en nuestra vida, y esto requiere que mayor cantidad de personas aprendan las bases para poder participar en la construcción del conocimiento. Por lo tanto, enseñar a programar es un punto importante. Y además, no es solamente la codificación, sino aprender Internet de las cosas, aprender de robótica, los puntos que son esenciales. El año pasado construimos una maqueta programable que tiene 40 metros cuadrados y tiene los lugares más icónicos de la provincia, donde todos los objetos, los sensores son programables a distancia. Tenemos que decir que en esta pandemia, que muchas cosas tuvieron que ser suspendidas porque no podíamos seguir con actividades presenciales, la maqueta tuvo un éxito muy grande porque los alumnos pueden, a través desde su casa, participar en la programación remota. Estamos muy convencidos que tanto en San Luis como en el resto del mundo, en la Argentina, hay que ponerle mucho énfasis a todo lo que sea STEM. Me gustó mucho la presentación de Águeda porque pone de relevancia que tanto en Europa como en América Latina estamos trabajando para conseguir que nuestras sociedades se adecúen a este futuro que sin lugar a dudas va a ser cada vez más tecnológico, y donde los que van a poder participar son aquellos que comprendan desde muy temprana edad los conceptos básicos de la ciencia.
Hoy podemos decir que, dado a la cantidad de terraplanistas y gente que es antivacunas, podríamos decirle que en realidad hemos fracasado en esta enseñanza de la ciencia. Por lo tanto, empezar desde muy temprano a enseñar que la Tierra es redonda y que además las vacunas son imprescindibles para salvarnos del coronavirus y de todas las enfermedades anteriores, va a mostrar que la educación vuelve a tener un éxito en las cosas fundamentales. Coincido con Águeda que es imprescindible que la ciencia se muestre en la experimentación, que el niño tenga la oportunidad de experimentar los conceptos fundamentales y que de esto depende el futuro de San Luis, de la Argentina y del resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por tu presentación, que ha sido excelente, ¿no? Y ha sido un buen ejemplo, ¿no? De cómo todo lo que habíamos debatido antes tiene sentido y puede tener un sentido muy, muy efectivo, ¿no? Hay, bueno, varias cuestiones, 2 o 3 que bueno, te pondría ahora. Una que es muy práctica, tiene que ver con si este tipo de experiencia que has bueno, liderado en San Luis, si se puede encontrar también en otras regiones de Argentina o de otros países de Latinoamérica que conoces, ¿no? Esa es una pregunta. Una otra que tiene que ver un poco con lo que comentabas ahora, que es un tema fundamental de la literacia científica, ¿no? Es que se ha notado, incluso aquí en Europa también, que ese tema es un tema hoy transversal, ¿no? Mucho del debate que se ha tenido en muchos países, incluso la presión de los políticos y de los gobiernos, es desconocimiento del proceso científico, ¿no? Por ejemplo, se exige certezas a la ciencia cuando sabemos que la ciencia no produce certezas de inmediato, ¿no? Entonces, esa desconexión entre la literacia científica, en realidad, la sociedad, es una cuestión que te pondría en qué aspecto la experiencia de San Luis está logrando, bueno, disminuir esa brecha, ¿no? Bueno, y una última cuestión que yo creo que se conecta un poquito con eso, tiene que ver con ese tema de la capacitación. Es que además de la capacitación de los profesores, también es necesaria la capacitación de los alumnos, ¿no? Porque ellos no han aprendido, bueno, necesitan de aprender a aprender en un entorno digital también, ¿no? Porque eso no es una cosa que ha sido, bueno, su experiencia anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo has manejado eso? Bueno, la primera pregunta podríamos decir que San Luis es un caso raro. No hay ningún otro país que conozca, bueno, país, no somos una provincia, pero nos creemos que somos un país, ningún otro lugar que tenga este grado de conectividad y además gratuita, que llegue a todos los parajes y que la gente no tenga que pagar por ello. Discursos uno escucha de políticos en todas partes del mundo y de organismos en todas partes del mundo aconsejando que la conectividad sea más barata para que justamente esta brecha digital no se reduzca. En San Luis esto no existe porque es gratuita y es para toda la población y llegamos a los lugares más remotos de la provincia en una superficie que es bastante extensa. Respecto de si la educación también tiene que incluir a los alumnos, por supuesto, el eje son los alumnos. Ahora, el problema de los alumnos, el problema grave de los alumnos no está en si aprendieron la tecnología, está si no aprendieron a leer. Los 3 primeros años de la escuela primaria son para aprender a leer, los 9 restantes son para usar la lectura como medio de aprendizaje, la herramienta. Si los niños no aprenden a leer en los primeros 3 años, están con una dificultad muy seria. Quiere decir que la tecnología y los medios tienen que asegurar que estos niños van a aprender a leer en la edad que les corresponde leer. Nosotros centramos una parte importante de todo lo que hacemos en una plataforma de lectura que le da a los niños que viven en la ciudad de San Luis o en algún paraje remoto una lectura por día para poder practicar, porque la lectura es práctica en definitiva,
y asegurarnos que entienden el contenido de lo que están leyendo cuando llegan a la adolescencia. Está demostrado internacionalmente con diferentes trabajos que aquellos niños que cuando terminan tercer grado de primaria, leen con fluidez, pueden terminar la escuela secundaria sin problemas. Y esto entonces viene a demostrar que esto no es ni un tema que tiene que ver con la inteligencia y que tampoco tiene que ver con el estatus social. Si nosotros logramos que todos los niños, independientemente de sus situación económica, todos aprendan a leer, pues tendremos una sociedad que está en condiciones de, después también de entender cuestiones fundamentales. En definitiva, tenemos que pensar que los currículums de las escuelas están llenos de cosas innecesarias y sin ponerle énfasis a las cosas que son imprescindibles. Los 3 primeros años de la escuela primaria tienen que estar dedicados a la enseñanza de la lectura y la escritura, con algunos rudimentos de matemática, para después empezar con las cuestiones que son fundamentales. Y creo que de esto es de lo que se trata. Nosotros en San Luis hemos puesto mucho énfasis en la lectura y en la escritura, mucho énfasis en las ciencias. Tenemos una plataforma de lectura, una plataforma de ciencia que se llama Manitos a la Ciencia y Manos a la Ciencia, donde pretendemos que cualquier chico en cualquier lugar de la provincia pueda repetir experiencias científicas que lo acerquen a un resultado y a una conclusión que le permita entender los procesos fundamentales de la ciencia. Yo creo que efectivamente en muchas regiones hay mucha gente que no entiende cómo es el proceso científico y entonces quieren verdades reveladas en lugar de tener un proceso de investigación a largo plazo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, llegamos ahora, estamos casi al final de nuestro tiempo, pero tenemos algunos minutos, un par de minutos para usar. Bueno, hay un aspecto que me parece muy interesante, es que en el chat, ¿no? en las conversaciones que se han tenido, hay colegas, hay compañeros que ya están promocionando, digamos, la constitución de una red de intercambio, ¿no? de experiencias entre ellos. Ese es muy interesante, ¿no? Docentes que están compartiendo sus correos para que puedan más tarde crear una red de intercambio, ¿no? Ese es un buen ejemplo de cómo este concepto, ¿no? de los sistemas de las escuelas conectadas se torna efectivo, ¿no? También. Bueno, bueno, tenemos una ronda final. Yo vos pondría a cada uno de los 4. Vos agradezco mucho las presentaciones que han sido excelentes y todos los participantes lo han dicho también. ¿Qué tipo de recomendaciones podrían dar a la gente a los compañeros que nos están siguiendo en respecto al próximo año, digamos así, ¿no? ¿Cómo será en vuestra idea, cómo será organizar las escuelas después de la pandemia? ¿Qué habemos aprendido con toda esta experiencia? Es que en definitiva, cómo se puede ultrapasar esta dicotomía entre el presencial y el virtual cuando lo sabemos que lo que estamos construyendo es una escuela híbrida, ¿no? En que las dimensiones virtuales, presenciales y mixtas incluso se van a interconectar, ¿no? Tecnologías como la realidad aumentada y todo eso ya son una práctica muy popular en instituciones como museos y otros, ¿no? Entonces, ¿cómo estos nuevos escenarios de aprendizaje se van a plantear? ¿Qué opinan vosotros? ¿Qué recomiendan vosotros? ¿No? Yo empezaría por Javier. Bueno, evidentemente, esta experiencia tan traumática, cuando termine, pues muchas cosas habrán cambiado. Y entre ellas, yo creo que todo el mundo educativo se ve familiarizado con las ventajas de las tecnologías de la información y también con los problemas y con las dificultades que tiene utilizarlas de forma provechosa.
Ahora se está haciendo muchas veces de manera algo atropellada, porque las circunstancias obligan, con los recursos que se tienen, tirando de ingenio en muchas ocasiones. Lo siguiente que toca es madurar el proceso. Como cualquier proceso de innovación tiene un proceso de maduración que lo convierte en algo procedimentado, relativamente rutinario. Y lo importante es establecer esos modelos de utilización de la tecnología en la educación, tanto en el centro como en casa, en ese modelo híbrido que mencionabas antes, poniendo las cosas fácil tanto a los estudiantes como a los profesores, aprovechando la tecnología, pero para hacerles las cosas fáciles, y de ahí esos modelos y casos de uso de las técnicas avanzadas de inteligencia artificial que mencionaba antes, que son cosas en las que ellos no tienen que entrar, pero de las que se tienen que beneficiar. Y entonces tenemos que pasar de un enfoque un poco individualista, artístico, en el que cada docente casi, bueno, en función de sus propios intereses, capacidades, motivaciones, hace un uso de la tecnología, hacia métodos más estructurados, más protocolizados y en los que realmente haya un retorno y un rendimiento que se pueda medir del uso de la tecnología. Una vez superada esta fase, un poco de sálvese quien pueda, en la que hay que reconocerlo, la tecnología en muchos casos ha permitido dar una cierta continuidad, no perfecta, a la actividad, y yo creo que eso también va a servir para que desde todo el colectivo docente haya un reconocimiento a la bondad de la tecnología, incluso desde aquellos, bueno, que tenían unas resistencias mayores a esa adopción. Hay cosas que mejorar, que perfeccionar, que estandarizar, que sistematizar, pero son unas grandes herramientas que están ahí a nuestro alcance. Muchas gracias, Javier. Agda, ¿qué consejos das a los profesores que nos están siguiendo y que muchos todavía siguen con algunas dudas sobre el impacto que la tecnología vaya a traer? El consejo es que si quieres, puedes. He visto profesores y maestros de todos los países, de todas las situaciones, con todas las facilidades y ninguna facilidad, que en el momento que han querido mejorar su educación, sea con tecnología, sea sin tecnología, sea simplemente cogiendo una silla y dándole la vuelta a la clase, dándole la vuelta a lo que usan, han podido mejorar las clases. Por tanto, es simplemente si queréis, podéis, y simplemente encontrar todo lo que hay por ahí, que hay mucho material, hay muchas cosas gratis, y simplemente usando la imaginación podéis mejorar las clases. Muchas gracias, Agda. Cristóbal, alguien aquí comentaba que el problema son las políticas. Bueno, ¿qué opinas tú, Cristóbal? ¿Qué recomiendas hacia los gobiernos, ¿no? para el futuro? ¿Qué puedo recomendar en 30 segundos que no sea un lugar común? Es bien difícil. Yo creo que este ha sido un momento duro, ha sido un momento en que hemos sido golpeados en términos de salud, en términos de economía, en términos de acompañamiento. Han sido momentos difíciles, pero también podemos buscar la parte amable de esto, ¿no? Este ha sido un momento de experimentación, ha sido un momento de aprendizaje, no solamente de escuelas conectadas, sino que de escuelas interconectadas, aprendiendo unas de otras. A mí me parece que esa es una de las partes más potentes que podemos traer. Podemos traer el pensamiento científico para analizar el problema actual y para ver cómo sacar lecciones. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es experimentar, 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 escapar de los profetas que nos dan fórmulas rápidas, que también abundan muchos en estos días. Como no sabemos lo que no sabemos, tenemos que compartir nuestros errores y nuestros aciertos con la propia comunidad y después hacer errores inteligentes y ver qué cosas podemos hacer de una manera un poco distinta. Veíamos que los cambios son a fuego lento y por lo tanto yo creo que tenemos que aprovechar este momento como un punto de inflexión sin retorno. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, experimentar, innovar y políticas. Alicia, es tu territorio, ¿no? ¿Qué opinas tú hacia el futuro? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber un convencimiento político para llevar esto adelante. En el caso de San Luis, es el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez, que ha tenido la visión para comprender que la conectividad era un punto esencial. Nosotros no construimos esto este año, sino que veníamos construyendo esta situación desde hace 20 años. Entonces nos permitió afrontar la pandemia en una situación que otras provincias argentinas y otros estados en Latinoamérica no han podido. Esto obviamente nos trajo beneficios en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de seguridad. De todas maneras, siempre queda mucho por recorrer y yo creo que hay que
explicarle y decirle a los docentes que no es necesario que cumplan la currícula tal cual está puesta, que son libres, que en el aula están ellos, aunque sean virtuales, y que no es necesario dar los números romanos desde el 4º grado de primaria hasta el 7º año de secundaria, porque en realidad, bueno, no digo que no sirvan, pero bueno, sirven para mirar una fecha en algún lado, pero no es necesario darlo todos los años. Y que esto, que también mostró la pandemia, que al principio los docentes quisieron hacer exactamente lo mismo que hacían en las clases y que aturdieron a los niños, a los padres y a ellos mismos, hasta que se fueron dando cuenta que esta historia era distinta. Y que en el futuro vamos a tener la oportunidad de repetir esto sin tener el temor a enfermarnos con coronavirus, pero que las experiencias positivas las tenemos que seguir aprovechando en los años que vengan. Muchas gracias, Agda. Perdón, Alicia, que también como Agda has sido muy inspiradora, y Cristóbal y Javier. Bueno, yo creo que eso es una buena forma de cerrar esta sesión, que ha sido excelente. Y con esta nota muy particular, ¿no? Tal como en la medicina hemos hecho un progreso fabuloso en los últimos meses, ¿no? Con el desarrollo de las vacunas, que sería casi imposible de pensar que sería tan acelerado este desarrollo. También en el campo de la educación estamos aprendiendo muy rápido en resultado de esta experiencia global que ha dado una aceleración y una dimensión tremenda a este proceso de transformación de los sistemas educativos y de las escuelas también, ¿no? Entonces yo creo que la nota final es que el futuro será positivo, pero como todos lo han comentado, el futuro será lo que seremos capaces de construir, ¿no? Por eso espero que esta sesión ha sido inspiradora para todos. Yo creo que sí, todos los comentarios han sido muy positivos y muy interesantes. Claro que siguen también algunas dudas, algunas cuestiones, pero eso hace parte del proceso. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos, muchas gracias a Alicia, a Águeda, a Javier, a Cristóbal. Ha sido un placer y un honor para mí poder estar, moderando este panel. Os agradezco a todos también por la participación, vuestras cuestiones, vuestros comentarios. Agradezco también a Virtual Educa y a los compañeros de la parte técnica que nos han apoyado.